Hola, están viendo Mad Hunter Channel y bueno, en esta ocasión algo nuevo para el canal, una de las mejores colecciones de Coca-Cola que he visto. Estoy con mi amigo Tony. Qué bueno que estás aquí, te quiero mostrar mi colección de Coca-Cola. Son cosas de todo el mundo. Quisiera que tú vieras cada una de las cosas y las valoraras. ¿Sabes qué? No, mejor no. ¿Por qué no? Te voy a mostrar algo más chingón, ven. Venga. Bueno, pues era todo un poco de teatrito. Claro que no venimos a ver la colección de Coca-Cola, aunque se aprecie. Estamos aquí por las máquinas de pinball. ¡Estás viendo Mad Hunter Channel! Bueno, aquí estamos en la colección de pinballs. He juntado máquinas a través de todo México para tratar de recuperarlas. Máquinas fascinantes, tienen un diseño especial. Todas son máquinas con mucho arte, tienen mucha tecnología. Pues la verdad quiero compartírtela. ¿A ti que te gusta el hombre de la laguna? Claro, ¿por qué crees que me paré aquí? Sí, es una máquina muy especial. Fue de las primeras máquinas que yo tuve. Es una máquina muy rara en todo el mundo. ¿Tú le agregaste la figura? Sí, esta figura no la tiene. Se ve increíble con ella. Sí, se ve increíble. Unos muñecos que Universal sacó para la pared. De hecho hay varios muñecos para esto. Tú sabes, ¿no? ¿Desde cuándo salió la criatura? Claro, es un ¿no? clásico del terror, un favorito. Oye, ¿cuántos años llevas haciendo esta colección de pinball? Llevo aproximadamente unos 6-7 años coleccionando. Yo agarré estas máquinas desde Mérida hasta Baja California. O sea, la gran mayoría de tus máquinas las encontraste aquí en México. ¡Wow! Sí. Bien. O sea, como tú dices, arqueología moderna. Yo fui, agarré, aprendí todo para restaurarlas. Todas las piezas, si no se consiguen, se hacen las piezas. Y son unas piezas muy raras de conseguir en todo el mundo. Esta es una parte de terror. Son máquinas que puedes tardar hasta 5 o 6 años en conseguir porque ya no hay. Tienes que ir a buscarlas a granjas, a bodegas abandonadas. Así hemos conseguido, llenas de cucarachas. Oye, pero aparte esto era un lujo, ¿no? O sea, encontrar este tipo de piezas tiene que ser en lugares como de gente que tuvo la lana para poderla comprar porque es un súper lujo esto. Sobre todo como empresas como Chispas, como Pennyland, que agarraron estas máquinas y las abandonaron. Todas estas máquinas son de lugares de videojuegos aquí de la Ciudad de México. Hubo muchos lugares donde había estas máquinas, tan solo a pinball y arcades. Entonces yo he estado buscando, investigando, así como tú, que te metes en todos los lugares, vas y vas preguntándole a gente, a técnicos que trabajaron en esas empresas para ir sacando estas máquinas. Y me ha costado, no sabes, el trabajo. Oye, veo ahí por ahí la de los monstruos, ¿no la puedes mostrar? Sí, claro. Según yo, esta es una de los Holy Grails, ¿no? Sí, es una máquina muy especial. Todos los monstruos de Universal aquí están plasmados. Vean por favor las figuritas que tiene ahí. Esta máquina a mí me vuelve loco, más que nada por eso, ¿no? No son juguetes, obviamente, son de display. Cuéntanos un poco sobre esas figuras. O sea, a ti como coleccionista, ¿cuánto trabajo te cuesta encontrar esas figuras? O en caso de que se te perdieran, ¿qué pasa? Si tú destruyes una máquina, porque Balín puede destruir cualquiera de las figuras, son muy caras de conseguir, muy raras. Ahorita vas a ver el detalle, te voy a abrir la máquina para que tú la cheques. Antes de que la abras quiero jugarla. No, bueno, vas a jugarla, pero quiero que porque muy poca gente puede ver a través del vidrio. Claro. Vas a poder tocarla, ver el detalle. ¿Nos puedes mostrar dónde está mi personaje favorito de terror? El monstruo de la laguna está aquí adentro. Allá adentro. Y a mí lo que me gustó mucho es que se basaron en la figura de Marx Toys, en la estática. Pero creo que está hecha casi como de goma, ¿no? Sí, está hecha de goma. Entonces se mueve, está ahí escondida y cuando la libera solo se le prende un foco. A ver si jugando logramos liberarla, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo se inicia? Va. No tenemos que meterle lana ni nada. No, por hoy no. Después sí te va a costar. La casa invita, ¿eh? A ver, entonces empezamos acá, ¿no? Sí, claro. Es todo un lujo poder jugar en esta maquinita. Claro. ¿Cómo se desbloquea la criatura? Este juego es de estrategia, tiene mucha habilidad. Ajá. Porque todo el mundo piensa que es nada más ir pegarle al balín, ¿no? Hay hasta clases para ver cómo lo juegas. La máquina te va pidiendo las misiones. Cada misión la tienes que ir abriendo y cada monstruo se va a ir despertando. ¿Hay niveles de dificultad? Hay un ranking de pinball. Desde el primer pinball, que es muy difícil, hasta pinballs que son muy sencillos. Cada máquina tiene su chiste y su juego y su diseño, ¿no? Oye, aparte de coleccionarlas, ¿le sabes bien? O sea, ¿le sabes jugar bien?
y sé jugar bien. En Estados Unidos te ponen hasta una webcam y te están viendo 200 personas para un torneo de tipo. Ahí está, mira, uno. Sí, exactamente uno. Te faltan 3. Y por ejemplo, una figura de esas suelta, ¿cuánto te cuesta? Ese Frankenstein puede llegar en subasta hasta $2,000, $3,000. El puro Frankenstein. Ahorita con las impresoras digitales hay mucha gente que lo puede copiar, pero no le sale igual. Siempre todo el mundo quiere buscar el original. A ver, desbloquea la criatura, te dejé 2, falta 1. ¿La criatura? ¿Crees que se puede o no? Puede ser. La pura criatura porque quiero que la vean. Ya te la dejé papita, ¿eh? Sí, es muy fácil. Ahí va a salir Drácula. Who dare disturb my slumber? Ahí tienes que pegarle al Drácula. Ah, ok. 5 veces. Ahí va una. Not below the belt. Y ahí se me cayó la balín. Ahí se alcanza a ver la criatura. Como parpadea. Y vean cómo es la figura de Marx. Oye, estoy viendo que, o sea, el arte es fascinante, ¿eh? Es fascinante. Todos los dibujos. El diseño es increíble. Por eso me gustó esta máquina. La base de qué está hecha. Es madera muy bien tratada. Tan tratada que lleva años y años y no se ha desgastado. Ahora sí. Lo voy a enseñar. Vean, este es el sistema operativo que ven acá abajo. Todo esto es lo que hace posible la diversión. Pero lo que quiero que vean es esa, la criatura directamente. Es como de pasta, ¿no? Como de resina. Una resina ahí especial. Sí. Esa me hace falta en mi colección, ¿eh? Llévatelo con toda y máquina. Julius está jugando una especial. ¿Cómo se llama aquí en México esa? Vale, la Sexy Robot Mamacita. Sexy Robot Mamacita, no se llama. Ándale. Es que ponen en la boca. Vean, ahí es el truco. Ahí nos está echando crédito acá de la casa. Ve cómo te dice thank you. Ah, dice thank you. Esta es la primera vez que voy a jugar esta máquina. No sé ni cuál es el objetivo. Tienes que juntar las 4 letras con varias misiones Oye, para sacar la criatura. ¿esto cómo le llaman? El shooter. El shooter entre coleccionistas. Esto es más old school, ¿no? Sí, old school. Es porque tú le das la fuerza que tú quieres. Bien. Ya armaste la primera palabra que es film. Bien. Esta tengo que jugarla bien porque es de mi personaje favorito. Vean, bien, vamos en fin. Hay un video muy bueno cuando me fui a Dinamarca, a Copenhague, donde sale un bar de arcade y también la tienda del buen Bobby, que le mando un saludo, hace mucho que no lo veo, donde jugamos un poco de pinball. Esta es la segunda vez, la verdad no es nada común. Me gustaría luego poder poner en las manos de ustedes también algunas de estas máquinas para que las aprecien y hasta las puedan llegar a jugar. Vean, aquí tenemos un Gollum o no sé qué sea, pero vean esto. Como bien saben, el Chamarra Blanca odia Star Wars. Y aquí miren lo que se puso a jugar. Star Trek solo porque odia Star Wars. Traición. Hashtag te plancho tu pinball. ¿Ya te volviste Trekkie o qué? No, para nada. War sí. Lo que pasa es que los de Star Trek necesitan el poder de la fuerza, nada más. Jorge sí tiene como temperamento Sí. de vulcano. Sí, este es de ¿verdad? vulcano. Soy un infiltrado. Ya la camarógrafa estrella ya ha hecho a perder una. ¿Qué tal le están pasando, Nosotros estamos divertidísimos, pues todos los buenos colegas, la verdad nos sentimos como honrados de poder estar aquí jugando en esta colección inmensa. Es un museo particular, la verdad, de pinball y de videojuegos. Todavía no vamos ni a la mitad de este lugar, así que todavía faltan sorpresas, ¿sí? Como saben, me encanta llevarlos en mis aventuras. Esta es una máquina de Atari, es muy rara. Yo la he estado restaurando desde hace mucho tiempo. Pero Atari hizo pinballs, mucha gente no lo sabe. Fue una máquina muy coqueta. Es una máquina más grande que cualquiera de las otras máquinas nuevas. Está más ancha. Todo este arte de Superman es por un espejo. Entonces es increíble el destello que da. La verdad está increíble, esta me gustó un buen, Es una máquina bien rara. Y en México, pues, yo creo que es la única que hay. Es un privilegio tenerla aquí y que ustedes puedan jugar. Si te fijas, es una máquina muy sencilla, sin rampas.
Los sonidos son muy sencillos, no hay audio. ¿La encontraste aquí en México esta? Aquí la encontré en México esta. Yo la encontré llena de ramas de árbol, húmeda. Ni siquiera tenía patas, le tuve que comprar las patas. O sea, todo fue desde cero. O sea, el mayor coleccionismo de pinball es de Estados Unidos. Sí, claro. Todas las máquinas son de Estados Unidos. Estas máquinas son consideradas como las hamburguesas de Estados Unidos. En todos lados del mundo quieren probarlas, pero no hay. Y muy difíciles de encontrar, inclusive en Estados Unidos, porque mucha gente ya las acaparó. Jorge tiene prohibido jugar esta. No es episodio 8, así que sí puedo. Jorge tiene prohibido tocar esta. O fiel o no se puede. No. Es que me regaló un balín, güey. Dice que no se consiguen acá en México y son de acero, entonces tienden a oxidarse y eso también puede arruinar las máquinas. ¿Balines se les llama? Sí, balines. ¿Y en Estados Unidos? Balines. ¿Así? Tú balines, por favor. Two balloons ball, please. Pero esto todavía era de la saga buena, ¿no? De lo que nos entregaron ahora, ¿no? Entonces por eso crees poder tener derecho a jugarla. Claro, es de mi época. Hashtag los chamarras verdes. Green jackets. Jorge ya quiere descomponer la máquina. Vean la técnica de Jorge por sabotear Star Wars. Y este es otro nivel, ok, ya naked, así abierta. Se te va a cerrar la puerta, ¿eh? No me presiones, Chewie. No, es que no está nada fácil. Ahí está. ¿Va a explotar acá? Sí explotó, ¿no? Sí explota ahí, va. Bueno, explota le dan. Esa máquina la jugaba cuando estaba en la escuela. Era caminar 40 minutos para poder jugar esta. Y ahorita que la volví a ver, pues te digo, es como encontrarte a un cuate que tiene mucho que no ves. Ven el inicio. Esta es una joya. Oh, miren eso. ¡Ay, no! Mario Bros. Primera aparición de Mario Bros. En Donkey Kong. ¡Güey! ¡Es una caja! Vean nada más el Mega Man 4, una chulada. Y vemos igual acá otras rarezas. Vean a quién tenemos por aquí. Es Mario con Yoshi. ¿Cómo salta Yoshi, güey? Eso está muy peligroso para estar tomando cerveza con la botarga aquí. Pues bueno, aquí entre todo, plática y plática, le estamos pasando muy bien, ¿no? No, excelente. Pero antes de que se pase de cervezas, el buen Hugo nos quería hacer una invitación. Los quiero invitar a todos, a toda tu audiencia, a todos tus compañeros, amigos, que nos vayan a visitar al Museo Art Toy Ciudad de México, que está en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro. Tenemos una colección de Hot Toys y de Sideshow muy bonita. En nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Museo Art Toy Ciudad de México. ¡Ah! Oye, pues
está increíble esto. Llevamos horas jugando, no hemos probado todas, pero casi, ¿no? Casi. Sí, claro, hemos estado aquí jugando. ¿Qué tal? Han sido geniales, ¿no? Fascinante, como dices, cada una tiene su puntito. La verdad, una de mis favoritas, pues la de los monstruos. Pensé que me iba a gustar más la criatura, pero la de los monstruos está tremenda. No te cansas de jugar estas máquinas, son padrísimas. Y bueno, otra de las cosas que quiero que conozcas, toda la memorabilia de las consolas que hubo y existieron en México. Ahorita está súper de moda todo lo del gaming y las consolas. Y veo aquí una buena selección. ¿Nos puedes ir como explicando? Sí, claro. Mira, tenemos muchas máquinas de Pong. ¿Te acuerdas del Pong, que era un tenis? Sí, sí, sí. Tengo una variedad, como unas 20 o 30 consolas diferentes de Pong. Es un juego muy sencillo, pero muy emblemático en toda la historia del videojuego. Y aunque sean sencillos, son nostálgicos. Son nostálgicos. Aquí tenemos una variedad de Ataris, porque todo el mundo piensa que nada más hubo uno, ¿no? No. Pero hay Es el famoso, el común, ¿no? es el común, pero hay un común igual, pero con madera, que es el que está acá abajo. Ya. Tiene el contorno de madera. Y este tiene 6 botones. Es el que hizo Sears. Dicen heavy porque es más pesado que los demás. Oye, todas están andando. O sea, Sí, todas. Wow. Todas las pruebo antes de ponerlas aquí. Hasta el Virtual Boy. Virtual Boy. Aquí tenemos toda la historia de Nintendo. Desde la primera consola japonesa que existió. Primero fue la de 6 juegos. Después la de 15 juegos. Eran Pongs, eran prácticamente los mismos juegos. Este ya está más sofisticado. Sí, este era un juego de carreras. Es la tercera generación de Nintendo. Ok. Después llega el amarillo, que también es japonés. Si te fijas las palabras, Órale. está en japonés. Era totalmente sencillo. Sí, claro. Después ya llegó el Famicom, después el Nintendo y ahí empieza toda la secuencia de Nintendo. Los Estos Game que Watch. son Pocket Games, ¿no? Sí, se llaman Game & Watch. Es una línea completa. Nada más me faltan 3 para completar toda la línea. Ya. Son muy buscados en el mundo. Abajo tengo los robots. Este salió en Japón, este salió en Estados Unidos. El robot jugaba en la pantalla y tú jugabas con él. Un mecanismo muy padre. Nunca los había visto, Nunca. Yo en la onda de videojuegos y todo esto del NES apenas me estoy metiendo. Y es más que nada por eso, por nostalgia. Pero así como en los juguetes hay santos griales, Sí. hay cosas imposibles de encontrar. Y lo que más me gusta es cómo tienes de completa esta colección. Sí, he tratado de juntar al por mayor de videojuegos. Pues todas esas consolas son de LED. Había un LED, tú jugabas con él, eran súper divertidas. Mucha gente empezó. ¿Se acuerdan esta de Americano? Que es la de las Esa es la más común, la creo, más ¿no? común aquí en México. Pero hay unas que no vi, o sea, hay Mucha unas gente- súper sofisticadas, bien bonitas. bien bonitas que aquí en México no llegaron, ¿no? ¿Con ese habló E.T. a su casa? Sí. Y eso le da un valor extra, ¿no? Sí, claro, Por todo ejemplo, eso. la máquina esta con la que mi pobre angelito distorsionaba la voz. Ahora el Walkman que salió en Guardians of the Galaxy. Sí, Todo eso se todo eso dispara, dispara. aunque es retro y a la gente le gusta por nostalgia. Pero por ejemplo, ese Walkman valía, no sé, $30. Y ahorita se vende por $400 Sí, en claro. eBay. Podemos hablar también de una consola que tengo, la primera consola comercial, que la puedo enseñar ahorita en su caja. Es una consola que sale a finales de 1972, se llama Odyssey, es la primera consola comercial. Si tu televisión era de este tamaño, tú agarrabas y lo pegabas en la tele, así. Neta. Y era un LED que nada más daba vueltas ahí. O sea, tú le ponías estas como diapositivas en Sí, la en tele. la tele, este era el videojuego, tú se lo pegabas en la tele. Estos eran los videojuegos, era una peineta. El Odyssey. Y ve nada más en qué condición lo tiene. Estos eran los controles. No, tamaño. parece un tostador. Sí, eso. caray. Y aquí era, el juego lo metías aquí. Y viene hasta con billetes de como Sí, tipo de- Monopoly. Sí, exactamente. Como que pasó del juego de mesa a algo electrónico. Así inició esto. Bueno, pues la verdad te agradezco muchísimo, Tony, por habernos invitado. La pasé Sos su increíble. casa. Esta es otra guarida más que yo creo que ya será en otra ocasión que grabemos esto porque están todos los arcades fuertes. Sí, todos los arcades, estamos aquí restaurando. Día a día restauramos máquinas para tenerlas en el museo. Espero les haya gustado, este fue un episodio increíble para mí, nos divertimos horrores. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir este video. Esto fue Mad Hunter Channel. It's a